Buen día, en el siguiente video vamos a ver cómo modelar un control remoto utilizando las herramientas saliente base por límite, vaciado y partir. Para realizar esta pieza debemos iniciar dibujando los croquis de las las cuatro cuadrantes que tiene el modelo, que serían estos. Esta parte superior sería el cuadrante número 1. Este sería, podríamos decir que el cuadrante número 4, pero nosotros lo vamos a dibujar como el cuadrante número 2. Y luego acá vamos a tener el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. Entonces vamos a pasar a SolidWorks y voy a crear una nueva parte. Y vamos a iniciar dibujando un croquis en el plano alzado. Vengo acá y voy a utilizar la herramienta Spline. En esta herramienta Spline voy a dibujar una geometría utilizando solamente tres puntos. Un punto iniciando desde el punto de origen, luego uno en la parte central que me quede un poquito elevado del punto de origen y luego uno en la parte final. Para finalizar la herramienta voy a presionar la tecla Escape. Luego voy a alinear este punto con este de manera horizontal utilizando las restricciones. Y posteriormente a esto voy entonces a agregar las dimensiones. Entonces estamos creando inicialmente el cuadrante número 1, que es este, y vamos a agregar una dimensión de 175 milímetros. Vamos a corte inteligente y voy a medir desde este punto hasta este punto 175. También voy a crear una línea que me cierre este croquis y luego voy a agregar las otras dimensiones. Las dimensiones que debo agregar es una dimensión de 12 más 87,5 y una dimensión de 12 de altura de este punto. Entonces voy a dimensionar primero desde este punto hasta este punto, una distancia de 87,5 más 12 y le doy a aplicar. Luego de eso, entonces voy a tomar este punto con esta línea que tengo en la parte de abajo y voy a agregar una medida de 12. Luego de esto, como se pueden dar cuenta, la forma está muy cuadrada o está con formas muy puntiagudas y esas formas deben ser más suaves. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a parar en el punto inicial y voy a notar que me salen estas flechitas. Estas flechitas se llaman asa spline, digamos que es la forma de maniobrar la spline. Recuerden que la spline es una forma o una geometría que no tiene dimensión, no es ni un círculo, ni es una línea, ni es un arco, es simplemente una geometría X. Entonces lo que voy a hacer acá es manipular el asa de la spline, cogiendo simplemente estos puntos que tiene la spline y ubicándolos en la posición que más o menos requerimos. Ya tomé este, luego voy a tomar el de este punto y lo voy a poner en esta dirección. Sin embargo, esta dirección no es la correcta. Esto debe mantener una restricción vertical que me indique que esta línea es completamente recta. Entonces selecciono ese punto y luego le doy una restricción vertical. Y lo mismo hago con esta. Simplemente la selecciono y aplico una restricción vertical. Luego de eso, entonces lo que debo hacer es utilizar la información que me están entregando por este lado. Entonces acá me dicen que cada asa tiene una dimensión en milímetros. Entonces me dicen que las asas del cuadrante superior tienen una medida de 40 y de 20. De 20 la del lado izquierdo, es decir, la de este lado, y de 40 la de este lado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a agregar esa dimensión.
simplemente voy a cota inteligente y toco cualquier punto del asa, lo selecciono y me va a salir una medida de esta forma. A esta le voy a agregar simplemente una dimensión de 20 y le doy enter, y luego a esta voy a agregar una dimensión de 40. Listo. Y de esta forma nos va a quedar nuestro primer croquis de nuestro primer cuadrante. Debemos tener en cuenta que así estos dos cuadrantes estén sobre el mismo plano, nosotros los debemos hacer en croquis totalmente separados. Es decir, que tengo que finalizar mi croquis y luego debo crear otro croquis utilizando el mismo plano alzado. Entonces selecciono el plano alzado y creo un nuevo croquis. Para crear este croquis debo hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente, pero ya agregando medidas diferentes. Entonces voy a agregar un spline con 3 puntos nuevamente, un punto inicial acá, otro punto intermedio acá y un punto final acá. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un spline desde acá hasta acá y hasta acá. Doy escape para soltar la herramienta y luego vamos a agregar dimensiones. Entonces en el plano me dicen que las dimensiones son de 87,5 más 10 y esta medida de 8 con respecto a la línea central. Entonces vamos a agregar esas dimensiones desde este punto hasta este punto. Vamos a darle 87,5 más 10 y luego nos hizo falta la línea del medio, entonces vamos a trazar también la línea del medio y luego vamos a acotar de este punto hasta esta línea 8. Listo. Luego de esto, como nos podemos dar cuenta, pasa lo mismo que en el cuadrante anterior. Esto nos queda demasiado puntiagudo, entonces tomo uno de los puntos y jalo el asa y nuevamente hago lo mismo pero con la del lado opuesto. Lo que me hace falta ya es darle una restricción vertical, entonces me paro sobre los puntos finales y doy una restricción vertical y finalmente debo darle una medida al asa. Entonces vengo acá y me dice que la de la derecha es de 90 milímetros y la de la izquierda es de 75 milímetros. Entonces vengo acá y voy a dar una dimensión acá de 90 y acá de 70, 75, 75 y enter. Listo, ahí ya hemos terminado nuestros dos primeros cuadrantes. Ahora vamos a finalizar y luego vamos entonces a trazar los dos cuadrantes restantes utilizando el plano de planta. Selecciono ese plano y voy a crear un croquis sobre esa cara. Para acá vamos a tratar de posicionarlo de la forma en que está en el plano para seguir dibujando. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a trazar un spline desde este punto, luego marco un punto medio y luego el punto final. Noten que el punto final está seleccionando la línea, pero nosotros debemos seleccionar es el punto final. Entonces voy a darle un pequeño giro al modelo utilizando el scroll del mouse y voy a seleccionar el punto final directamente. Luego le doy escape, presiono la tecla espacio y selecciono nuevamente la vista frontal. Luego de esto, entonces vamos a darle las dimensiones y me dice que las dimensiones son 25 desde un punto imaginario que tenemos acá, que es el mismo punto imaginario que tendremos acá. Entonces lo que voy a hacer es que a ese 25 le voy a sumar la medida de 87,5 y luego una medida de 20. Vengo acá, primero voy a trazar la línea central y ya luego voy a darle las medidas.
de este punto hasta este punto sería 87,5 más 25. Y luego voy a dar una dimensión desde este punto hasta la línea central de 20. Hacemos el mismo procedimiento que en los cuadrantes anteriores, movemos el asa para posicionarla en el punto que necesitamos, luego aplicamos una rotación vertical a cada una de ellas y finalmente damos una medida. En este caso la medida es asa derecha 150 y asa izquierda 100 milímetros. Entonces selecciono cota inteligente y luego vengo y selecciono el asa, y a este le voy a poner 150 y luego a esta 100. Y ahí vamos a tener nuestro tercer cuadrante. Voy a finalizar este croquis porque recuerden que así estemos trabajando sobre el mismo plano, debemos hacerlo en croquis separados. Entonces finalizo el croquis e inicio un nuevo croquis utilizando el mismo plano. Selecciono el mismo plano de planta y le doy croquis. Y vamos a hacer el mismo procedimiento exactamente que el que acabamos de hacer. Simplemente trazo un spline, luego trazo una línea central y luego trazo las medidas que me están indicando en el plano. Entonces sería este punto con esta línea 20 milímetros, y lo que podemos hacer es alinear verticalmente este punto con este para ahorrarnos la medida. Listo. Y finalmente vamos a posicionar el asa de la spline. Entonces posiciono esta y posiciono esta y damos una recesión vertical a cada una para garantizar que queden totalmente rectas, y luego damos la medida. Entonces a esta vamos a poner 100 y a esta le vamos a poner 150 y ahí está. Finalizamos el croquis y vamos a tener en total 4 cuadrantes. Con esos 4 cuadrantes nosotros vamos a hacer el modelado de nuestra parte o nuestro control remoto. Listo, entonces para hacer eso vamos a aplicar la operación saliente base por límite. Entonces me voy a la pestaña de operaciones, luego vengo a la herramienta saliente base por límite y lo que voy a empezar a hacer es a seleccionar cada uno de los cuadrantes. Selecciono el cuadrante número 1, luego selecciono el 2, luego el 3, luego el 4, y en este punto entonces tengo que venir a chulear acá donde dice cerrar superficie. Voy en este punto y noten cómo inmediatamente se cierra la superficie y se genera el modelo completamente sólido. Le damos a aplicar y finaliza la herramienta. Acá ya tenemos prácticamente terminada toda la geometría de nuestro control y lo único que nos hace falta es dibujar algunos detalles que acá tenemos. Entonces vamos a dibujar inicialmente esta pequeña perforación o este pequeño desnivel que tiene acá utilizando una revolución en corte. Para eso vamos a utilizar este radio de 21,53 y me voy a posicionar en la parte delantera del control, que sería esta. Pero para eso entonces debo crear un plano. Resulta que en esta parte yo tengo un plano de vista lateral, pero debo tener un plano en este punto de acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar geometría de referencia. Selecciono primero el plano sobre el cual me voy a referenciar, y luego vengo y selecciono geometría de referencia y le doy plano. Selecciono acá y vamos a poner una medida de 175 milímetros para garantizar que este plano se ubique en la parte más externa del control. Vamos a darle a aplicar y luego nos vamos a parar sobre ese plano
vamos a crear un croquis. Luego presionamos la tecla espacio y me paro sobre esta cara y voy a dibujar la geometría que ahí se me muestra. Voy a crear un arco 3 puntos utilizando esta herramienta y voy a arrancar desde este punto, me voy a venir hasta este otro lado y voy a darle una apertura aproximada para luego darle una dimensión de 21,53. Luego lo que voy a hacer es que voy a alinear verticalmente el punto medio del arco con el punto medio o el punto de origen, en recesión vertical, y luego entre estos dos y el punto de origen voy a generar una recesión horizontal. Voy a finalizar creando una línea en el medio y pues en este punto nos haría falta una dimensión, pero vamos simplemente a ponerlo aproximado, darle la amplitud que más o menos nosotros consideremos y lo vamos a dar por ahí. Finalizo el croquis y luego voy a generar un corte de revolución. Selecciono el croquis, selecciono el eje de rotación que va a ser este y doy a aplicar. Listo, y ahí tenemos nuestra geometría. Voy a ocultar el plano, paro sobre él y luego lo doy en el ojo y continuamos aplicando la operación de vaciado. Vamos a aplicar un vaciado debido a que esto es completamente sólido y vamos a generar un espesor de 1 milímetro. Selecciono vaciado y simplemente acá damos 1 milímetro y damos a aplicar. Listo. Cuando hacemos la vista de sección podemos notar que el control ya está completamente vaciado, ya deja de ser un sólido, o bueno, continúa siendo un sólido pero ya no es completamente relleno por dentro. Vamos en la X para finalizar la vista de sección y vamos a continuar entonces con las geometrías donde van los botones del control. Vamos a iniciar con esta geometría central. Entonces para eso vamos a crear un plano o vamos a utilizar el plano de planta. Vamos a utilizar el plano de planta acá y destruir el corte hacia arriba. Entonces selecciono el plano de planta y damos croquis, presiono la tecla de espacio y selecciono la vista superior. Luego entonces voy a dibujar las geometrías que tengo acá. Entonces tengo que inicialmente un círculo de 10 y tengo una serie de arcos que van de 7,5 y de 12,5 con una apertura de 40 grados. Entonces voy a dibujar uno inicialmente y luego voy a generar un patrón circular. Entonces voy a dibujar uno por acá. Este círculo va a ser de 10. Y luego voy a generar las geometrías que me muestran ahí. Para eso voy a tomar un arco centro extremos, voy a parar en el punto central del arco, del círculo, y luego voy a abrirlo y lo voy a mover hasta este punto. Luego hago lo mismo con el que está más afuera y trazo por acá. Listo. Luego lo que vamos a hacer es que voy a trazar una línea desde este punto hasta este punto y luego otra línea desde este punto hasta este que tengo por acá. También voy a trazar una línea en el medio que me permita generar el ángulo de 40 grados.
Esta línea la puedo dejar constructiva o no, no voy a tener ningún problema. Y voy a pegar este punto de esta línea con una restricción de coincidente. Y lo mismo hago con el otro. Luego de eso, entonces voy a dar una dimensión desde esta línea hasta esta otra de 40. Luego desde esta hasta esta de la misma forma. Y luego procedemos a dar los radios de los arcos. Este que es de 7,5 y este que es de 12,5. Listo. Vamos también a posicionar el círculo para que todo se nos defina. Vamos a crear una cota inteligente desde este punto hasta el punto de origen, agregando una medida central. Sabemos que esto es de 175, entonces vamos a dividirlo entre 2 para que nos dé un punto medio. Listo. Y vamos a garantizar de que este punto va a quedar completamente alineado con este, aplicando una restricción de horizontal. Listo. Para ir finalizando, lo que voy a hacer es que no voy a cortar estos pedazos, sino que más bien voy a poner las líneas constructivas para garantizar de que no se me va a indefinir nada el croquis. Selecciono estas dos líneas y las pongo para construcción. Listo. Luego de esto, entonces tengo que volver a trazar una línea desde este punto hasta este punto, y de esta forma evitamos cualquier indefinición por cortar alguna línea. Listo. Y ahí tenemos nuestra geometría. Luego de terminar esta geometría, entonces vamos a crear la matriz circular de estas geometrías que tenemos acá. Entonces voy a ir a seleccionar matriz circular de croquis y voy a seleccionar primero las entidades a las cuales le quiero hacer la matriz, que van a ser estas que tengo acá, y luego voy a subir y voy a seleccionar el punto de referencia sobre el cual ellas van a rotar y voy a seleccionar este punto que tengo acá. Luego de que seleccione ese punto, voy a darle aplicar y ahí vamos a tener nuestra geometría dibujada. Luego entonces vamos a continuar con estas otras geometrías que tenemos acá. Para estas pues no tenemos una dimensión específica, pero sabemos que es una elipse. Entonces vamos a trazar una elipse en este punto medio, venga acá y que tenga esta apertura más o menos. Vamos a darle unas medidas muy aproximadas. Va a ser en este caso de 5 por este lado y por este otro lado va a tener una medida de 7. Listo, vamos a dibujar las siguientes elipses. Voy a dibujar simplemente una elipse en este punto. Voy a dibujar. Y vamos a agregar una dimensión igual de 5 por 7. Vamos a darle una dimensión de 10 con respecto a la elipse inicial. Desde este punto hasta este punto, 10 en este sentido, y en este otro sentido nuevamente 10.
Listo, luego de esto entonces vamos a realizar una matriz rectangular o matriz lineal para generar todas las elipses que tenemos en este sector, para indicar todos los números que deben ir en este punto. Listo, entonces para eso voy a trazar inicialmente dos líneas, una que vaya en este sentido sobre el eje Y y otra sobre el eje X. Listo, estas pueden estar para construcción, y luego voy a generar una matriz lineal. Tengo el eje X y el eje Y de referencia. Voy a seleccionar entidades esta, y él me va a reconocer entonces que sobre el eje Y voy a agregar 3 copias que estén separadas a 10 milímetros, y sobre el eje Y vamos a agregar otras 3 copias y que queden separadas a 10 milímetros. Lo que voy a hacer acá es que voy a invertir la dirección para que queden hacia el otro lado. Voy a darle a aplicar. Para finalizar entonces voy a crear esta ranura que tenemos acá, que es de 12 por 5. Entonces vamos a ir a la ramita ranura, está por acá, ranura recta. Aquí voy a dibujar una ranura en este punto, que esté alineada con esta otra elipse, con la que ya tengamos definida, como esta. Vamos a alinearla horizontalmente. Y luego entonces vamos a darle una dimensión. Listo. Esta dimensión será 5 en este punto. Y 12 desde acá hasta este otro extremo. Si no nos salen las dos completamente tangentes, entonces creamos un punto en los extremos para garantizar ahí que la podamos seleccionar bien, y seleccionamos a la hora de medir esos dos puntos. Damos la medida de 12 y nos hace falta una medida de 10 con respecto a estos que tenemos acá. Listo. Entonces vamos a darle 10 de esta a esta. Vamos a alinear todo esto y vamos a ponerle la dimensión de 10 acá también para que todo esto se nos vaya definiendo. Alineamos todo esto, una precisión vertical, y hacemos lo mismo con esta primera línea. Y damos nuevamente una dimensión desde este punto hasta este, para que ya todo nos quede completamente posicionado. Listo. Ahora bien, entonces vamos a darle una dimensión desde este punto hasta el punto central, que va a ser de 60. Luego de tener esto, podemos proceder entonces a realizar la extrusión en corte de todos estos
todos estos agujeros. Y vamos a darle operaciones, operación extruir corte, y vamos a cortar hacia arriba. Vamos a esta dirección y le damos simplemente a aplicar, y ahí nos va a quedar todos los agujeros del control. Para finalizar, vamos a utilizar la herramienta partir. Esta herramienta nos va a permitir generar dos sólidos, que sea de la tapa superior y la tapa inferior del control. Para esto simplemente vamos a buscar en la barra de búsqueda que tenemos acá la herramienta partir. Lo seleccionamos y ella nos pide inicialmente que seleccionemos una herramienta de corte. La herramienta de corte va a ser el plano de planta, y vamos a darle que vamos a cortar la pieza, y en el primer sólido vamos a seleccionar este, y en el segundo sólido vamos a seleccionar el de abajo y vamos a darle aplicar. Cuando demos aplicar, noten que la parte queda dividida en dos, y pues tenemos sólidos completamente separados. Entonces cuando vengo a revisar la carpeta de sólidos me doy cuenta que acá tengo uno y acá tengo el otro. Entonces ya cada uno se puede manejar independientemente. Puedo ocultar uno para visualizar la parte interior, o podría ocultar el otro para visualizar la parte interior del siguiente. Listo, esto es todo por este video. Espero que haya sido de su utilidad.